que bueno, es conocidísimo para los que amamos el Unit Link, porque él es quien en el año 2002 nos contestó, no a Valiro, nos contestó a la aseguradora en la que yo trabajaba en aquel momento, que a través de un despacho muy bien representado aquí, aunque no sé si ha venido Florentino Carreño, que es quien firmó esa consulta, nuestro nombre, y la contestó Javier Pérez Fadón, que era y ha sido hasta el año 2017, si no estoy equivocado, el subdirector general de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos de la Dirección General de Tributos. Me llevé una gratísima sorpresa al descubrir que también es inspector de seguros, con lo cual dije, ahora entiendo muchas cosas. Y todas las consultas que ha ido contestando, el otro día cuando preparamos esta reunión me decía, yo las contestaba todas. Digo, es verdad, porque a mí no me las contestan, las tenía que haber preguntado a Javier y sí que las contestaba todas y muy interesantes. Y lamentablemente se ha jubilado y ahora supongo que tiene mejor vida, pero creo que puede hablar con más libertad y por eso le hemos preguntado que en este año que acaba de terminar, donde hemos tenido muchas novedades en cuanto al impuesto patrimonio y el seguro de vida, pues preguntarle a él, que fue el que el año 2002 nos contestó la primera consulta, nos parecía un gran momento para hacer este recapitulativo. Entonces, a ver, te cedo la palabra. ¿Quieres aquí o prefieres? Muy bien, pues. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes por la asistencia a estas jornadas. Y, efectivamente, yo le decía a Joan el día de la preparación que generalmente contestábamos a casi todo lo que nos preguntaban. A casi todo. No a todo, quizá no. Pero, bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que una de las cuestiones sobre el tema del seguro que empezó a tener cierta importancia fue el Unit Link, aunque no la que tiene ahora, lógicamente. Bueno, yo voy a empezar con una pequeña recopilación de lo que pueda ser los Unit Link, porque siempre que se aborda un tema, pues hay que acotar precisamente a qué nos estamos refiriendo. En este sentido, el Unit Link es un seguro de vida, bien para caso de muerte, bien para caso de vida o bien incluso mixto, y en el cual la característica principal es que el tomador efectivamente asume el riesgo de las inversiones que hace la aseguradora por su cuenta. El Tribunal Supremo, en una sentencia bastante reciente, de 2011, ha dicho que es, o se infiere de su sentencia, que es un producto financiero complejo. Como se ha estado debatiendo aquí, si era más bien un producto financiero o un producto de seguros. El Tribunal Supremo, en esta sentencia, ya digo, de 10 de septiembre de 2011, consideraba que era un producto financiero complejo y que, por tanto, ya no tanto si se aplica, vamos a decir, la normativa relativa a mediadores y a productos financieros o la de seguros, sino que, en cualquier caso, al ser complejo y dado la situación actual de los tribunales, no con respecto solamente a los seguros, sino en general a las actuaciones financieras y también incluso de la Administración, con los impuestos, etcétera, pues yo creo que esto lo que introduce es una cuestión de inseguridad jurídica de lo que al final puedan decir los tribunales respecto a, por ejemplo, el tema de la transparencia y el tema de la previa información a las personas que contraten este tipo de seguros. La Ley de Contrato de Seguros califica a los seguros de vida dentro de los seguros de persona y en los cuales, pues como se ha dicho, el asegurador se obliga mediante una prima estipulada y dentro de unos cauces establecidos en la ley y en el propio contrato a hacer unas prestaciones de carácter económico. Esto es importante porque luego veremos que en algunos casos pudiera dar lugar a dudas sobre el tipo de fiscalidad que puedan tener estos seguros. Tienen, por tanto, como base dos aspectos fundamentales en la mayoría de los Unit Link. Uno es el riesgo de vida que se cubre y, normalmente, el riesgo de muerte conjuntamente, de tal manera que este tipo de seguros tienen una difuminación
del concepto de riesgo que generalmente todos los seguros tienen. Y por eso, precisamente, yo creo que la Administración algunas veces y los tribunales en general no lo entienden bien y a veces lo asimilan incluso con productos financieros puros, ya no de seguro. Así pasó con las famosas primas únicas, que se parecen en parte a este tipo de seguros, en el cual el Tribunal Supremo al final vino a decir que no eran seguros, realmente. Según la patronal UNESPA, los Unit Links son el equivalente asegurador a los fondos de inversión. Mediante este producto se invierte en fondos de inversión o cestas de activos que se pueden ir cambiando cada cierto tiempo y sin tener que pagar impuestos. Esto lo dice en la web de UNESPA, no lo digo yo en este momento. En cuanto a la fiscalidad, que es el asunto que a mí me atañe, los seguros de Unit Link, como cualquier otro seguro de vida, pueden estar sometidos al impuesto sobre la renta de las personas físicas o bien al impuesto sobre sucesiones y donaciones en cuanto a la adquisición, digamos, o la percepción de las indemnizaciones correspondientes. El criterio definidor para saber si está sujeto a renta o sujeto a sucesiones es que coincidan la figura del tomador con la del beneficiario. De tal manera que, claro, cuando realmente en un seguro de vida, puede ser un Unit Link, el beneficiario es el mismo que el que contrató el seguro, lo que está haciendo realmente es recibir unos rendimientos, en su caso, positivos de lo invertido, del capital invertido, mientras que si hay pérdida, pues sería, por el contrario, una disminución patrimonial, un decremento patrimonial, en este caso, que iría por renta, por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como rendimientos de capital mobiliario. Mientras que si las figuras de tomador y de beneficiario no coinciden, pues entonces estaría sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. Lo que hay es una incompatibilidad absoluta en que pueda estar gravado por ambos impuestos. Es decir, aquí no se puede dar doble imposición y no puede ser gravado por renta y al mismo tiempo por el impuesto de sucesiones. Lo dice, por un lado, el artículo 4 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones. Me gustaría en este momento decir una cosa de los reglamentos, porque la gente pues, tiende a minusvalorar lo que es un reglamento. Desde luego, a efectos de la Administración, le obliga exactamente igual que una ley. Lo que pasa que simplemente no puede contradecir lo que dice la ley, pero no significa que no sea aplicable, mientras no contradiga, como digo, la ley y lo diga un tribunal, porque tampoco puede una persona sin más decir, no, es que este reglamento, pues, como contradice la ley, yo no lo aplico. Bueno, pues allá usted, ¿no? Porque ya veremos a ver lo que dicen luego los tribunales. Pero, indudablemente, como digo, la incompatibilidad por parte de sucesiones se establece en el reglamento de sucesiones, mientras que la incompatibilidad por parte de la ley del impuesto de la renta está en la propia ley, en el artículo, me parece que es el artículo 16 de la ley actual. La fiscalidad, por tanto, habría que estudiarla desde el punto de vista del IRPF, por un lado, en aquellos casos, como digo, que se trate de un supuesto en que, por ejemplo, el seguro se ha devengado como consecuencia de la supervivencia del asegurado, en cuyo caso pues, tendría que ir por el impuesto sobre la renta. En este impuesto, efectivamente, hay un tratamiento específico de este tipo de contratos de seguro, que se recoge en el apartado 2 del artículo 14 de la ley. En este apartado lo que se hace es decir que, vamos a decir con carácter general, en un caso el que el tomador tiene derecho, digamos, de invertir las provisiones técnicas de su seguro en determinados bienes, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de problema, pues en ese caso lo que se va a hacer es que se van a imputar en la renta de cada periodo las diferencias entre el valor liquidativo al principio del ejercicio y al final de este. De tal manera que la persona, el tomador, tiene que ir pagando cada año por los beneficios no realizados, vamos a decir así, del seguro. Pero inmediatamente la ley establece un sistema, vamos a decir, especial, beneficioso con respecto al anterior, naturalmente, en el cual
pues si se cumplen determinadas condiciones establecidas en la ley del impuesto sobre la renta, va a esperar a que se produzca el evento y en ese momento es cuando va a exigir, digamos, el impuesto sobre la renta, como rendimiento de capital mobiliario, como venía diciendo. Pero si, por el contrario, se da el caso del evento, pero habiendo ya satisfecho durante los años anteriores por este impuesto de la renta, pues se le van a deducir de lo pagado por los años anteriores de lo que tuviera que pagar en el año, digamos, en el que es. No voy a entrar bueno, es que no he ido dándole. No voy a entrar en la cuestión, digamos, de los requisitos que establece la ley, que son fundamentalmente que las inversiones se hagan en una cesta específica de fondos o de cualquier otro de los activos, salvo los activos inmobiliarios, y, bueno, pues que de tal manera que lo que se le está ofreciendo al tomador no es una libertad absoluta de inversión, sino simplemente de acogerse a estas limitaciones que la ley lo hace de manera casi reglamentaria. Y en esto sí lo digo porque los reglamentos deben ser precisamente concreción de la normativa. Pues la ley de renta, de manera muy precisa, va diciendo en que se pueda invertir o no se pueda invertir para tener este régimen fiscal, vamos a decir, más beneficioso, ¿no? Entonces, como digo, pues entre otras cosas se dice que puedan ser pues, aquellas inversiones en las que precisamente la compañía de seguros hace la inversión de sus propias provisiones, que es la más general, por decir así. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado a raíz de precisamente de esta regulación es que las compañías de seguros lo que hacen es buscar un tipo de cestas y un tipo de inversiones que se ajusten a este régimen naturalmente especial, porque si no, seguramente casi nadie estaría dispuesto a hacer un unilink en el cual cuando hubiera ganancias tendría que pagar y cuando hubiera pérdidas, pues seguramente a lo mejor hasta no las puede compensar en el ejercicio correspondiente, ¿eh? Y esto es por la vía, como digo, de IRPF en plan general, porque además ya he visto que en el libro blanco está perfectamente estudiado por parte de los autores de ese capítulo de la fiscalidad del unilink. Con lo cual, pues también me remito a la propia presentación y al libro blanco. Yendo a la fiscalidad del impuesto de sucesiones y donaciones, que es cuando no coinciden, como hemos dicho, tomador y beneficiario con respecto al seguro, pero no coinciden, digamos, en el momento del evento, no en el momento, lógicamente, de la contratación, que pudieran en ese momento ser coincidentes. Hay que decir que en este caso, efectivamente, nos encontramos con tres hechos imponibles, tres modalidades de derecho imponible del impuesto de sucesiones, y en el cual tendríamos, por un lado, los seguros en los supuestos de muerte, y aquí hay que, digamos, irse a otras tres coincidencias, que serían seguros de muerte en los cuales coincidan el tomador con el causante, y en el cual el seguro de vida, puede ser un unilink o no, se acumula al caudal relicto de cada uno de los herederos, de los sucesores, mejor dicho, porque puede ser también por legado, en cuyo caso se va a gravar de manera conjunta, y lo cual representa, naturalmente, que hay una mayor gravamen porque es un impuesto fuertemente progresivo en cuanto a la tarifa del mismo. De tal manera que si uno tiene un seguro de vida, sea un unilink o no, como digo, pero bueno, en este caso es un unilink, pues naturalmente el tipo se le va a disparar, porque realmente el tipo del impuesto de sucesiones en algunos momentos puede llegar a ser hasta del 80 y tantos %. Lo cual, pues entre extraños, naturalmente, y cuando tengan un patrimonio previo de más de 4 millones de euros, etcétera, etcétera, pero sí que es muy progresivo en cuanto a la tarifa. Pero para evitar eso, en parte, la ley del impuesto sobre sucesiones concede una exención, y a donde uno dice, hombre, pues una exención estupendo, ¿no? Ya no tengo que pagar por el seguro, pero es una exención limitada a 9.000 y pico euros, 9.195,49 euros en la legislación estatal, porque, como bien ha dicho mi predecesora en la palabra, pues en el ámbito de los impuestos
que yo creo que ha definido bastante bien la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, llamándolo imposición patrimonial. En estos impuestos están todos ellos cedidos de forma total, dice la ley, bueno, no es así del todo, pero bueno, de forma total a las comunidades autónomas. Y, por tanto, las comunidades autónomas, de acuerdo con la ley de cesión, podrían también establecer reducciones propias con respecto a seguros. Nada se lo impide. Podrían o bien aumentar esta exención, para ser exactos con la definición, esta exención, podrían hacer unas reducciones de carácter propio de los seguros de vida o de no vida, etcétera, cualquier percepción que se obtuviera dentro sujeta al impuesto de sucesiones. Hasta ahora que yo sepa no han hecho nada en cuanto a reducciones específicas, pero también podrían hacerlo. De todas maneras, ahora existe esta exención individual, por cierto, cada uno de los herederos tiene derecho a reducirse, siempre y cuando, naturalmente, tenga percepciones por un seguro de este tipo, tiene derecho a excepcionar toda la parte que no supere del seguro 9.000 y pico euros, como hemos dicho. Bien, luego, esto tendríamos en... Bueno, luego hemos quedado que las ponencias, ¿no?, se van a entregar, de tal manera que los datos concretos que puedan tenerse, pues los tienen escritos, con lo cual pues los artículos y las normas que cito pues están aquí, o incluso las sentencias, etcétera. Como decía, esto en el caso de muerte. Ahora, en los casos de prestaciones de seguros por supervivencia, como también se ha adelantado, como se ha dicho en la famosa consulta que se ha citado anteriormente, el gravamen sería, digamos, de carácter separado, singular, por cada una de las percepciones que se obtuvieran dentro de los seguros de supervivencia, de tal manera que cuando uno obtuviera una prestación como consecuencia de que el asegurado ha sobrevivido a la fecha correspondiente, pues esa percepción la tiene que declarar como donación y individualmente, es decir, no se suma a la herencia ni a otro tipo de obtención de otros tipos de adquisiciones que haya podido tener el sujeto pasivo. Sin embargo, sí que, con carácter general, la ley del impuesto de sucesiones hace una acumulación de donaciones, pero con carácter temporal, durante 4 años, de tal manera que se suman. Y lo que se hace es que simplemente lo que representa para el sujeto pasivo es que tiene que pagar más porque el tipo, como hemos dicho, que es un impuesto muy progresivo, pues lógicamente es mayor, de tal manera que se pagaría la diferencia entre lo que se pagó por otra donación anterior y lo que se adquiere en el momento dentro de 4 años, como digo, de las diversas donaciones. También se pueden acumular a la herencia cuando se dan ciertas circunstancias. También, como digo, tiene otra consecuencia. Cuando se trata de un gravamen por la modalidad de donaciones, no se aplica la reducción de 9.000, la exención condicionada a 9.100 y pico euros, porque esa exención viene en un artículo de la ley que la aplica exclusivamente para los casos de sucesión mortis causa. Por lo tanto, si se trata de una adquisición como consecuencia de una donación, pues no estaríamos, como digo, en el caso de poder aplicar esta exención de hasta 9.000 y pico euros. Esto, por tanto, tiene cierta consecuencia o cierta conexión con la contestación vinculante de la Dirección General de Tributos, que yo también comenté en su día en la revista Carta Tributaria. A mí lo que más me llamó la atención de esa consulta, quizás sea una deformación profesional, era precisamente el afán didáctico que tenía la propia consulta, más que el contenido, que realmente no había mucha
no había mucha innovación sobre el contenido del mismo. Sí que es verdad, voy a criticar, ya que para que no voy a hacer autocrítica, puesto que critico otras veces a otras personas, en el sentido de que la consulta no contesta a alguna de las preguntas que se hicieron en la misma. Una de ellas es por qué modalidades tiene que tributar en cada caso, ¿no? Da por hecho que se infiere de lo que dice, pero no, el consultante preguntaba en cada caso cómo por qué modalidad del impuesto tenía que tributar. Y entonces, pues, esto depende de que el beneficiario sea a su vez o no sea coincidente con el caso de muerte o el caso de vida. Porque, claro, el caso de muerte, por ejemplo, sería cuando se produce el fallecimiento del asegurado y además ese tomador es coincidente con el causante. En ese caso no hay duda de que va por muerte, por caso de muerte. Pero hay otros casos, por ejemplo, podría darse el caso de que sea un seguro para caso de muerte, pero que el tomador no coincida con el causante. En cuyo caso, pues naturalmente, este tipo de seguros iría, a su vez, por aplicación del artículo 12 del reglamento, por donación, no por sucesión. Y esto pueden ustedes decir, bueno, no contesta, pero eso son casi disquisiciones teóricas, ¿no? Pues no, porque realmente, como he dicho antes, si va por la vía de la modalidad de sucesiones se puede aplicar la exención y si va por la vía de donaciones no se la puede aplicar. Y, por tanto, pues también, por ejemplo, el devengo, yo en ese caso creo que cuando la consulta, perdona que me inmiscuya en el tema que has desarrollado, cuando la consulta dice que efectivamente se retrotraigan los efectos una vez hay aceptación por parte de los beneficiarios, el devengo se produce en el momento, digamos, de cuando se había producido el evento. Yo creo que en el caso del seguro para caso de muerte está claro, porque es que el propio reglamento y la ley, cuando habla del devengo, cuando habla de sucesiones, dice que se retrotraiga al momento de la muerte. Pero en el caso de donaciones yo no lo veo tan claro, porque realmente si vamos al reglamento y vamos a la ley, el devengo se dice que es cuando se perfeccione el acto. Y entonces es verdad que para el que adquiere, que era un tercero, podríamos decir que qué más da que la causa se haya producido, pero la adquisición realmente, más que la perfección del acto, es por una especie de analogía que se ha hecho llevándolo a compararlo con la donación. Pero no está tan claro para mí, desde el punto de vista jurídico civil, privado, que esto sea así. Pero bueno, es una solución que, bueno, en algún caso puede beneficiar cuando, por ejemplo, haya cambiado la ley y hayan bajado los tipos, pues el devengo a lo mejor perjudica, porque si lo llevamos al momento de la donación, a lo mejor los tipos serán más altos. En fin, en cualquier caso, como digo, es un tema que no tiene mayor importancia, entre comillas, salvo al que se coja por el medio, pues ya digo, o viene una subida, que es más raro, o viene una bajada de tipos que puede darse en cualquier momento, dado la animadversión que la mayoría de las cámaras y de los grupos políticos tienen a este impuesto, ¿no? Ya parece ser que lo primero que van a hacer en Andalucía es eliminarlo de manera práctica, por decirlo así, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso, como digo, no voy a entrar en la consulta que yo también, bueno, hacía unas referencias a ella y las dejo ahí. Y voy a pasar al impuesto de patrimonio, para ajustarme también, además, al tiempo concedido. En el impuesto sobre el patrimonio, pues los seguros de vida, en general, dado que tienen un componente siempre de ahorro, y eso es lo que se plasma en el fondo en las provisiones matemáticas de este tipo de seguros, pues son elementos patrimoniales y, por tanto, están sujetas al impuesto del patrimonio. En los casos de los seguros de vida, en principio, en tanto en cuanto el seguro no se haya, digamos, producido el evento correspondiente, serían propiedad, entre comillas, o sean titularidad de los tomadores o de los contratantes, salvo que, de alguna manera, el seguro no recoja
derechos, digamos, de contenido económico, como pueden ser los de rescate, anticipo, reducción, etcétera, o porque renuncie de manera irrevocable a la designación del beneficiario, en cuyo caso la Ley de Contratos de Seguros dice que se pierde el derecho al rescate, en fin, a todos estos derechos económicos. Y dado esto, la doctrina de la Dirección General de Tributos, que es doctrina administrativa, y además en el caso de las consultas son vinculantes, no como el de otras entidades de la Administración, es decir, que vinculan no al contribuyente, por cierto, sino a la Administración, a todas las administraciones, porque a veces parece como que con la cesión de competencias normativas, parece como que las comunidades autónomas a veces no se dan por aludidas con las consultas vinculantes, con las contestaciones o con las resoluciones de los tribunales económico-administrativos, ¿no? Y les obligan tanto como a la Administración del Estado, porque además estos impuestos son estatales. Y, en fin, quiero decir con esto que la titularidad del impuesto, el sujeto activo, digamos, originario, es el Estado, no las comunidades autónomas que lo gestionan y obtienen los rendimientos, digamos, por delegación del Estado, no como potestad propia. Bueno, pues, como decía, en las consultas que han formado la doctrina sobre el tema de los seguros, se ha seguido siempre el criterio de que en aquellos casos en que el seguro correspondiente no tuviera derecho de rescate o teniéndolo inicialmente haya perdido dicho derecho el tomador, pues que no tienen valor y, por tanto, al no tener valor, porque la ley del impuesto al patrimonio determina que el valor de los seguros de vida es el derecho de rescate, pues no pagarían el impuesto. No es una exención, no es una bonificación, es un beneficio fiscal, por decirlo así, en genérico. El problema que yo veo son varios. Yo he firmado varias consultas, efectivamente, diciendo esto, pero la verdad es que luego, digamos, la dinámica no solamente de la Administración, sino también de la Justicia y de los demás agentes que intervenimos en todos estos asuntos, me está haciendo pensar que esto no es tan claro, ¿no? En este sentido, parece ser que, desde luego, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, citado en dos consultas de la Administración Tributaria del País Vasco, de Vizcaya y de Álava, que, bueno, como digo, están ahí recogidas luego las fechas y números de las mismas, que citan una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, viene a decir que realmente, aunque incluso se renuncie a la facultad de designar de manera irrevocable, de designar el beneficiario, eso no significa que para el tomador se pierda el valor económico del contrato. Y efectivamente parece lógico porque cuando una persona incluso renuncia, como digo, pueden pasar ciertas cosas que hagan que a la postre vuelva a tener, digamos, él los derechos económicos correspondientes. Es decir, desde luego, el seguro sigue teniendo un valor que serán las provisiones matemáticas u otras correspondientes. Pero además de todo esto, es que, por ejemplo, si uno designa, vamos a poner a su hijo como beneficiario y éste le premuere, pues naturalmente yo entiendo que, por lógica, aunque no soy experto en derecho de seguro, vamos a decir así, privado, pues el tomador volverá a retomar su derecho de designación del contribuyente. Digo, por poner un ejemplo que se me ha ocurrido, ¿no? Y por otro lado, nosotros me acuerdo que tuvimos una cuestión parecida, que era aquellos supuestos en los cuales, también conexa con la transmisión de patrimonios, de grandes patrimonios, en los cuales se designaba, por ejemplo, como nudo propietario a los herederos futuros, a los hijos, pero sin derecho ni de políticos respecto a acciones, ni tampoco de ignoración, de no poder transmitir tampoco la nuda propiedad. Todos estos derechos también llegamos a la conclusión de que no tenían valor alguno, puesto que las pocas potestades que tiene el nudo propietario se le quitaban por parte del contrato digamos, de donación de las acciones. Pero
pues hubo dudas y entonces se hizo desde parte de tributos, antes de contestar una consulta a su vez a la Dirección General de Registros Notariados, que es, en mi opinión, el órgano que puede más o menos opinar sobre temas de derecho, desde luego registral, desde luego hipotecario y también, en general, mercantil, puesto que también el registro lleva todos los asuntos de carácter mercantil. Y nos dijeron que no, que sí que tenía valor, que naturalmente podía compararse a una cesión con una cláusula de carácter resolutivo. De tal manera que sí, porque, claro, entre otras cosas, el donante, por decirlo así, podría en algunos casos volver a retomar él sus propios potestades del nudo propietario, pues cuando se dieran determinados casos, entre otros, por ejemplo, la ingratitud del donatario y, en fin, algún otro. De tal manera que se cambió la doctrina. Entonces, yo digo esto porque, como digo, el Tribunal de Justicia de Madrid, pues, y ha sido citado, ya digo, por dos veces por las diputaciones forales de Álava y de Vizcaya, pues dice eso, dice que no, que aquí sí que hay. Porque realmente la ley del impuesto de patrimonio lo que dijo es que el valor del rescate, que se tomara pero no dijo que si no había rescate no había valor realmente. O sea, eso fue una doctrina que se fue haciendo alrededor de esta normativa del impuesto sobre el patrimonio. En cualquier caso, también he de decir que a mí siempre me ha parecido que faltaba también una cuestión fundamental para esta norma, y era justificar por qué un derecho, digamos, patrimonial que existe ahí, aunque esté casi sin titular, vamos a decir así, si no se le cargaba al tomador, tendría que cargársele a alguien. Alguien, desde luego, en el derecho español, en el derecho civil español, yo no conozco ahora mismo más que un supuesto de patrimonios sin titulares, y entonces uno de ellos es, por ejemplo, el patrimonio del incapacitado de la normativa catalana, en el cual se queda ahí flotando en el aire, que no tiene titular, porque incluso otros patrimonios que funcionan solos siempre hay o un posible titular, etcétera, etcétera. En cualquier caso, bueno, esto es una opinión, ¿eh? Yo vengo aquí también a suscitar, porque ahora puedo decir que yo además no considero que tenga que estar siempre, si dijiste una vez esto tienes que estar de acuerdo, pues no, porque si te demuestran que las cosas son distintas, pues hay que modificarlas, ¿no? Quería terminar ya con una sola cosa, para no alargarme más, que existe en este momento un anteproyecto de ley de modificación de determinadas normas tributarias que se llama más o menos, un título muy largo, pero bueno, contra el fraude fiscal otra vez y contra la ilusión y tal. Bueno, siempre estamos con las mismas. Bueno, me ha hecho gracia también lo de las reformas, porque realmente, bueno, esto es una opinión también. Yo creo que la única reforma fiscal que ha habido en España es la de 1978, 77, 78. Las demás son, pues, arreglos que vamos haciendo sobre la marcha que complican mucho. Yo estoy de acuerdo que no debía haber cierta estabilidad. Y ya luego, cuando los contribuyentes aprenden los trucos para poder burlar legalmente las normas, entonces es cuando hay que modificarlas. Pero modificar por modificar, efectivamente, no hace más que fastidiar al final, y me ha salido un pareado. Pero bueno, y además, con la cesión de la competencia normativa a las comunidades autónomas, la producción normativa es verdaderamente inabarcable. Porque, claro, uno puede estar diciendo esto y de repente, no, pues es que en Cataluña ha salido una cosa que dicen que no, que es de otra manera, ¿no? Pero bueno, para no seguir enrollándome, voy a decir que lo que pueda afectar al ámbito del Unilink por parte de las reformas que se plantean en este anteproyecto, que para mí yo creo que no va a salir por la situación política actual, pero sí que a mí me ha servido para poder hacer un diagnóstico de los problemas que existen en el ámbito de estos impuestos, de patrimonio, de AJD, de transmisiones, etcétera, etcétera. Porque lo que sí que se ha puesto ahí son unas modificaciones que estas no son realmente antifraude, son modificaciones, pues una de ellas es el derecho imponible de transmisiones y otra es, en fin, y otra es referente al Unilink. No es que hable del Unilink perfectamente, pero sí que es una modificación del ámbito del impuesto de patrimonio, de tal manera que, siguiendo la senda
de las dos comunidades forales, pues lo que va a cambiar es que en el caso de que el tomador no tenga facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha del devengo del impuesto, el seguro se computará por el valor de la provisión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador, salvo que el titular de los derechos económicos sea persona distinta del tomador, en cuyo caso se computará en su base. Esto yo creo que es, en parte, pues sí, claro, no solamente que se cediera la condición de beneficiario ya, digamos, irrevocable, sino que encima se le cedían los derechos, precisamente, a su vez, de designación, etcétera, etcétera, siempre que esto sea posible. Y bueno, pues luego hago una referencia a la actual regulación de este tema en las diputaciones forales, que pueda servir de guía a por dónde va. A mí la que más me gusta es la de Navarra, digo por la perfección técnica, porque es más completa que por ejemplo, excluya los seguros de vida temporales, porque claro, normalmente no tienen derecho a rescate, ni tienen provisión matemática, ni nada de nada. Con lo cual, pues bueno, con esto pues simplemente intento dar una visión de lo que puede venir, en el futuro, que yo creo que en todo caso sí que es posible que en cualquier norma que se pueda aprovechar por parte del Ejecutivo, el beneficio fiscal del no rescate está condenado. Y nada más. Muchas gracias.